principio del programa y que íbamos a desarrollar en este momento tenía que ver con esta nueva novedad, ¿no? En realidad no es nueva, pero sí en nuestro país tomó como mucha repercusión la semana pasada cuando Connie Ansaldi anunció que había creado una app de salud mental, ¿no? Y de alguna manera empezaron estas discusiones sobre cuál es el rol del psicólogo, de la psicología, si son necesarios, si reemplazan la inteligencia artificial al humano. Bueno, muchas preguntas alrededor de esto. Y el Consejo Superior del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación y su rechazo a la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en materia de salud mental y también advirtió sobre los riesgos que implica el uso de estos sistemas que pretenden equipararse a un proceso de atención psicológica. Para poder charlar un poquito más de este tema, la tenemos en línea María Inés Pastore. Ella es psicóloga y directora de la carrera de especialización en clínica con orientación psicoanalítica del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires y la saludamos. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, nosotros la semana pasada lo habíamos mencionado muy por arriba porque había sido la novedad, ¿no? Esta nueva aplicación que habla de poder resolver de alguna manera o por lo menos acompañar a las personas que tienen algún padecimiento de salud mental y ahí se empezó a discutir muchas cuestiones. Quiero saber cuál es la mirada de ustedes y por qué plantean esta preocupación. Bueno, la preocupación tiene que ver con que la inteligencia artificial es una aplicación preformada que en principio no tiene en cuenta la individualidad de cada sujeto y las problemáticas que se presentan en cada sujeto tienen que ver con su vida, con su historia, con cuestiones que son individuales, particulares. En segundo lugar, yo he visto las respuestas de la inteligencia artificial y la verdad es que son muy vagas, muy sin ahondar en la temática. Por lo tanto, es de riesgo que una persona crea que con una aplicación que además no sabemos quién la armó, quién la hizo, en base a qué, se guíe por esto para intentar solucionar sus problemas. Hay algo que es fundamental en lo que es la atención en salud, no solo salud mental, en general en salud, que tiene que ver con la contención del sujeto y con la empatía. Esto la inteligencia artificial no lo tiene. La empatía que nos ayuda y nos permite comprender la situación del otro, que a lo mejor para muchas otras personas no reviste la dimensión que tiene para este sujeto, pero los profesionales estamos capacitados para poder comprender por qué para este sujeto tiene esta dimensión, esa problemática. Una máquina no. Muchos de los que hablan a favor, por ejemplo, de la inteligencia artificial, hablan de la democratización de alguna manera del acceso a la salud. ¿Cómo lo ves vos? Por lo menos el concepto, ¿no?, de la democratización del acceso a la salud a través de una aplicación. La verdad es que en realidad esto en parte puede llegar a ser cierto. El distrito de Trenquelauquen contrató el año pasado esta plataforma, luego la dio de baja a raíz de las manifestaciones del Colegio de Psicólogos, pero lo cierto es que la aplicación te responde un cierto número de preguntas muy generales, por cierto, y a partir de ese número vos tenés que pagar para seguir haciendo preguntas a la inteligencia artificial. Y la democratización en realidad de la salud, yo personalmente pienso que no viene por vía de una aplicación, sino que viene por vía de la salud pública, donde se trabaja interdisciplinariamente, donde se trabajan profesionales formados para este tema y con capacidad también
de escucha y de generar formas de intervención, aunque no estén preestablecidas, ¿sí? Una de las cuestiones que deja de lado la inteligencia artificial es la creatividad que se pone en juego a la búsqueda de soluciones y la adecuación a lo que el emergente que estamos observando. Yo lo pienso y te pregunto a vos si vos lo ves como esta idea de que el ser humano tiene como un problema que se resuelve con una ecuación, ¿no? Porque pareciera un poco eso, lo de la inteligencia, ¿no? Que Es a eso, tal es eso. problema es tal respuesta, no teniendo en cuenta esto que mencionabas vos de las subjetividades, ¿no? De las vivencias y de lo que cada uno es y las vivencias que tiene como para dar una respuesta acorde a eso. Sí, sí, de hecho, a ver, nosotros en la clínica lo que vemos, por ejemplo, es que una misma situación, un mismo acontecimiento, cobra diferentes significaciones según cada persona. Entonces yo no puedo, a ver, una máquina no puede decir, bueno, usted está angustiado porque está triste, por lo que fuere, porque no tiene en cuenta cómo toda la historia de este sujeto que determina que para este sujeto, no sé, un accidente o la pérdida de un ser querido signifique una cosa o la otra. A eso me refiero con variables que la inteligencia artificial no puede tener en cuenta. La inteligencia artificial tiene información teórica seguramente de los autores de la psicología y de distintas especialidades en los cuales se establece por algoritmos combinatorias y da una respuesta, pero este sujeto es otro, es único. Entonces, claro, es súper complejo, no se resuelve simplemente con esto. Y pensándolo como una herramienta para el propio psicólogo, por ejemplo. Depende para qué. O sea, yo creo que puede tener utilidades, pero bueno, habría que ver qué tipo de aplicaciones, para qué se usan. Por supuesto, la tecnología tiene su lado positivo, pero también un poco es el uso que se da. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, en educación, muchos estudiantes recurren a la inteligencia artificial para realizar trabajos y eso les impide a lo mejor un aprendizaje que tiene que ver con la comprensión, con la reflexión. Entonces ahí no está resultando mucho. Claro. ¿Sí? Omite el trabajo del propio individuo. Intelectual, claro, el trabajo intelectual del sujeto. Pero también estuvimos charlando al principio que la realidad es que se refleja una demanda muy grande de los últimos tiempos respecto a la salud mental, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esto, más que nada en lo que fue pospandemia? Donde también se empezó a hablar mucho más del tema. Bueno, ¿cómo lo observas vos? Sí, por supuesto, hay una demanda muy grande post pandemia, pero a ver, no solo tiene que ver con la pandemia, ¿sí? La pandemia es como que estableció un punto donde cosas que venían dándose previamente cobraron, se transformaron en un emergente generalizado, que tiene que ver también con el estilo de vida, con las nuevas subjetividades, con las problemáticas sociales y culturales que vienen generando determinado tipo de problemáticas en la gente, la falta de, digamos, la dificultad para elaborar un proyecto a futuro, el vivir en la inmediatez, son varias cuestiones que han ido generando problemáticas en las personas que están llegando, bueno, a la clínica, a la salud mental, porque, bueno, se sienten vacíos, sienten que no tienen proyectos, sienten que muchas de las cosas a las que apostó en la vida, porque el mensaje era que con eso iba a ser feliz, no resultaron. Tiene que ver con muchas cosas, sí, hay muchísima demanda. Y en niños específicamente también, ¿no? Niños
es un tema muy problemático. Y también una de las cuestiones a eso que es la alta demanda, y lo digo con conocimiento de causa también porque hice mucho tiempo justamente terapia y tuve que abandonar por los costos, ¿no? Porque esto también es una realidad. A veces acceder a la salud mental es medio un privilegio de clase. No sé en este momento cómo son los programas que quizás tengan desde el hospital que vos me mencionás, si hay, digamos, apertura a que la gente pueda acercarse, cómo son este tipo de tratamientos con las personas que quizás no tienen los medios o las herramientas para poder atenderse. En general, los servicios de salud están estallados en todas las especialidades, Claro. la salud pública, ¿no? Hablando de la salud pública. Las obras sociales han incorporado la atención en salud mental, hace mucho tiempo ya es una posibilidad, y lo que se está haciendo o tratando de hacer es mucho trabajo de territorio a nivel comunitario para ir generando una cuestión más preventiva. Y los profesionales, depende de dónde se transforman en inalcanzables. Lo que pasa que, bueno, para algunas clases sociales o para algunas personas que han perdido su trabajo o que se encuentran bajo la línea de pobreza, no hay, digamos, no es posible acceder por muchas razones, no solo porque no pueden pagar una consulta, sino que a lo mejor no pueden viajar al hospital. Claro, Sí, entonces esto implica que hay que revisar las políticas de Estado con relación a la salud. Absolutamente. María, te agradezco muchísimo tu tiempo, fue súper claro, me parece interesante siempre charlar de este tema, porque a veces creo que la cuestión de la salud mental o se habla mucho y de lo mucho que se habla a veces se hablan muchas cosas de la falta de conocimiento, ¿no? Y me parece importante siempre hablar con una profesional del tema que pueda aclararnos un poco más el panorama. Te agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí Hasta luego. estábamos hablando con María Inés Pastore, ella es psicóloga y directora de la carrera de especialización en clínica con orientación psicoanalítica del Colegio de Psicólogos de Provincia de Buenos Aires, y estábamos charlando un poco sobre esta novedad, ¿no? En realidad no es novedad, pero sí tomó mucha repercusión, yo lo repito porque no es nuevo, pero mucha repercusión esta nueva aplicación que se implementó en uno de los municipios, partiendo desde una base de desconocimiento, ¿no? Esto me parece importante porque la crea Conan Saldi. Conan Saldi no es psicóloga, no es una profesional, si bien seguramente estuvo también acompañada de un equipo, la realidad es que la inteligencia artificial no puede reemplazar jamás al ser humano en el contacto diario con las personas que atraviesan situaciones que, por más similares que sean, las resoluciones no son las mismas. No es un número matemático donde siempre la misma herramienta funciona para todos los casos. Así que es importante conocer un poquito más sobre esto, y si en vez de gastar plata en una aplicación, a vos te digo que estás escuchando del otro lado, juntala de última y anda una vez por mes a un psicólogo. Es preferible eso a hablar con una máquina. 10 minutos, no.